Vamos a realizar esta receta de bizcochuelo de chocolate y avellanas que es riquísima y especial para nuestros pasteles con fondant. Para esto tenemos que comenzar primero por tamizar todos nuestros ingredientes secos. Vamos a colocar entonces cacao amargo, cacao que sea de buena calidad y el que no sea para los chicos endulzar su leche. Sí, tenemos que usar el cacao que nosotros compramos en las casas de repostería o en las dietéticas, que es cacao amargo, ¿sí? No de buena calidad. Lo vamos a tamizar muy bien. Lleva una gran parte de cacao, van a ver. Luego vamos a integrar también harina todo uso, harina 4 ceros, la más refinada que consigas en el mercado. Y también agregamos polvo de hornear, sal y bicarbonato. Tamizamos muy bien todos los ingredientes y con una cuchara simplemente terminamos de romper todos esos pequeños pedacitos que nos puedan llegar a quedar de cacao. Una vez que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer simplemente es mezclar y unificar toda nuestra preparación de ingredientes secos. Cuando ya lo tenemos bien integrado todo, añadimos también nuestro azúcar. Yo estoy utilizando azúcar negra, azúcar moreno. Sí, es un azúcar que tiene una gran cantidad de melaza. Si ustedes no la consiguen en su país, tranquilamente la pueden reemplazar por azúcar rubia o azúcar mascabo. Lo que va a hacer este azúcar, al tener tanta cantidad de melaza, simplemente aportar buena cantidad de humedad. Una vez que lo tengo, simplemente termino por integrar todo. Y van a ver que esta receta es súper sencilla, no tiene grandes dificultades, porque la vamos a hacer prácticamente todo dentro de nuestro batidor. Cuando ya tenemos todo integrado, vamos a volcar entonces esta mezcla al bowl de nuestra batidora. Volcamos. Terminamos por incorporar todo. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es empezar a ir batiendo, ¿sí? Añadiendo de a poco los huevos. Huevos que van a ser 3 unidades y que vamos a ir agregando de a uno a la vez. Agregamos uno y empezamos a mezclar. Agregamos el otro. No se asusten que en este paso se va a formar una pasta bastante densa que luego la vamos a ir alivianando con la cantidad de los líquidos. Agregamos el tercero de los huevos. Cuando terminamos de incorporar los huevos, vamos a continuar con la siguiente parte de los líquidos. En este momento tengo aceite de girasol, ¿sí? Aceite neutro, el que ustedes consigan. Lo vamos a ir agregando en forma de hilo. Lo estoy haciendo a baja velocidad, simplemente para que vaya mezclando todos los ingredientes. Tenemos que tener en cuenta que como estamos agregando harina, no tenemos que batir demasiado. Seguidamente lo que voy a hacer es incorporar la leche. Les voy a mostrar entonces en este paso cómo tenemos nuestra mezcla ya. Vean acá cómo va tomando humedad, ¿sí? Se ve bastante intenso, con un color negro bien intenso por la cantidad de cacao que tiene. Y entonces en este paso voy a agregar la leche. Lo voy a hacer en 2 veces. Una primera parte. Voy a reservar, voy a integrar esto en la batidora.
comenzamos a mezclar. Una vez que ya se integró, colocamos la segunda parte. Una vez que incorporamos la segunda parte de leche, vamos a agregar entonces nuestra pasta de avellanas, que se integre muy bien ahí con el resto de la preparación. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es frenar nuestra máquina para no batir en exceso. Y lo último que vamos a agregar es agua caliente. Sí, agua caliente para que active ese cacao y que en la cocción nos quede súper bien. Ponemos a calentar. No necesito agua hirviendo, simplemente agua que esté a temperatura caliente, un poco más de lo que es tibia. Mientras esperamos entonces que nuestra agua tome temperatura, vamos a aprovechar para encender también el horno, que recuerden tiene que estar precalentado con calor arriba y abajo, a una temperatura de unos 170 grados Celsius. Apenas veamos las primeras burbujas de agua que empiezan a hervir, ahí es donde tenemos que apagar el agua y dejar entonces que baje apenas la temperatura. Apenas empezó a alargar todo el vapor, ahí entonces ya está lista nuestra agua caliente, que la vamos a integrar entonces directamente en nuestra batidora. Vamos de a poco integrando el agua. Cuando la preparación nos vaya pidiendo más cantidad de líquido, vamos agregando. Y no se asusten porque el resultado de esta masa es una masa mucho más líquida de lo que es tradicionalmente cualquier bizcochuelo. Y listo, terminamos de incorporar todo nuestro líquido. Nos va a quedar una preparación mucho más líquida de lo tradicional y no se asusten. Esto es lo que va a dar a nosotros un bizcocho bien húmedo. Quitamos nuestro batidor y vamos a reservar entonces nuestra preparación. Vean cómo nos queda. ¿Sí? Es mucho más líquida de lo tradicional, pero no se asusten. Lo reservamos por acá. Y tengo entonces ya preparado unos moldes que tienen 14 centímetros de diámetro. Estos tienen unos 6 centímetros de altura. Y le vamos a colocar entonces aceite en aerosol en la base o desmoldante. Y entonces ahora lo que hacemos es agregar simplemente un círculo de papel manteca que tenga la misma dimensión de nuestra base. Agregamos, lo pegamos ahí muy bien. Nos aseguramos de que cubra bien toda la base. Y listo. Así entonces tenemos preparados ya nuestros moldes. No es necesario colocar ni harina ni mantequilla. Con esto simplemente ya tenemos para empezar a volcar nuestra preparación. Podemos dividirlo en 4 partes iguales o incluso si quieren hacerlo más exacto, utilizar una balanza o una báscula, tranquilamente lo pueden hacer. Una vez que terminamos ya de incorporar nuestra mezcla de bizcochos en los moldes, lo vamos a llevar entonces al horno, que recuerden que tiene que estar precalentado a unos 170 y lo vamos a cocinar alrededor de unos 25 a 30 minutos. Ya transcurrido el tiempo del horneado, vamos a proceder a sacarlos del horno y ver qué tal nos resultaron nuestros bizcochos. Retiramos y los vamos a dejar entonces enfriar por unos minutos sobre una rejilla. Para chequear la cocción de nuestros bizcochos, simplemente tomamos un pequeño palito de brochette y pinchamos en él. Tiene que salir bien limpio, como pueden ver, no queda ningún resto de bizcocho, aunque a veces puede quedar alguna amiguita porque este es un bizcocho muy húmedo. Nosotros entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente dejar que nuestros bizcochos se enfríen por lo menos unos 5 minutos dentro del molde y luego ya podemos proceder a desmoldar y si es necesario forrarlos en papel film para conservarlos hasta el día siguiente.
Una vez que pasó el tiempo necesario para que podamos tocar nosotros los moldes y no nos quememos, vamos a empezar entonces a desmoldar. Simplemente voy a dejar por acá mi tabla. Tomamos el primero de nuestros bizcochos y simplemente lo damos vuelta y van a ver con qué facilidad nos sale del molde, porque por la base nosotros habíamos dejado nuestro papel manteca. Simplemente esto lo vamos a dejar que se siga enfriando en nuestra rejilla. Vean lo tierno que queda nuestro bizcocho y lo húmedo también, porque tiene una miga muy suave. Una vez que esto se enfría, obviamente va a tomar un poco más de consistencia, pero es ideal para trabajar nosotros con fondant y poder humedecerlo lo suficiente. Desmoldamos el último ya. Y entonces acá ya tenemos nuestros bizcochos listos de chocolate y Nutella para que podamos realizar nuestros pasteles con fondant.